Bueno, en el día de hoy vamos a proseguir con las cartas Chujar. En la sección pasada desarrollamos la carta XR. Hoy vamos a presentar la carta XS. Es decir, la carta en donde se monitorea dos estadísticos de control, como siempre lo hemos hecho. Un estadístico de control que es la medida de localización, en este caso el promedio, y otro estadístico de control que en este caso es la desviación estándar. Es decir, dos gráficas. Repito, uno monitorea la medida de localización y otra carta monitorea la medida de variabilidad. En el curso o la temática pasada, estábamos desarrollando una carta Chujar denominada XR, donde la medida de localización, el promedio, y la medida de variabilidad, el rango. Siempre en las cartas Chujar se presentan dos gráficas. Repito, una concerniente a la medida de localización y la otra concerniente a la medida de variabilidad. El día de hoy vamos a proseguir con las cartas Chujar, que recuerden que monitorea variables continuas porque estamos asumiendo normalidad en el estadístico de control. Esta carta que iniciamos, que es la carta de desviación, tiene una dificultad. Es en cuanto al estadístico de control. El estadístico de control, que en este caso es la desviación, lamentablemente no posee una distribución normal, por lo que muchos autores recomiendan trabajar mejor con la carta de la varianza, con la carta S cuadrado, es decir, el estadístico de control sería el S cuadrado y no la desviación. Sin embargo, es bueno aclarar que muchos autores han presentado propuestas concerniente a subsanar este inconveniente, por ejemplo, las transformaciones que se realizan a la desviación estándar con el propósito de normalizarla. Y se trabaja con la desviación transformada. También debo recordarles que en este caso de la desviación estándar, existen dos formas de evaluar esa desviación. ¿Cuáles son esas dos formas? En la parte superior observan la desviación basada en toda la muestra que uno tome, que es n. O sea, aquí no se pierde grado de libertad, significa que se conocen los parámetros. Pero esta desviación calculada de esta manera, cuando ustedes evalúan su esperanza matemática o valor esperado, si recuerdan algo de estadística 1, concierne a la parte de teoría de la probabilidad y la parte de funciones de probabilidad, vieron una temática que se conoce como esperanza matemática. Y aquí en esa temática, lo que realmente evaluaban eran las propiedades de los estadísticos. Entre esas propiedades, una de las propiedades que se consideran fundamentales es el insesgamiento. ¿Qué tanto representa el estadístico con respecto al parámetro de la población? ¿Qué tan cercano el estadístico es a ese parámetro de la población? Entonces, si ustedes utilizan la desviación estándar basado en esta formulación, cuando calculen el valor esperado de esa desviación estándar o de esa varianza, si ustedes elevan al cuadrado, obviamente, lamentablemente genera una estimación sesgada. ¿Por qué genera una desviación o varianza sesgada?
observen el resultado de la aplicación de la esperanza matemática. Si fuese insesgado, el resultado hubiese sido sigma al cuadrado, que es la varianza de la población. Pero el resultado no es sigma al cuadrado, sino tiene un factor de corrección que es n-1 sobre n. Muy pequeño, pero lo tiene. Eso significa que existe en esta estimación un sesgamiento. Por otro lado, si ustedes pierden un grado de libertad, que implica el desconocimiento de un parámetro, obviamente en la parte inferior van a tener n-1 y si aplican valor esperado, el resultado es sigma al cuadrado. O sea, no hay un término de sesgamiento. Es decir, si ustedes aplican la fórmula que está en la parte inferior donde los grados de libertad es n-1, la estimación de la varianza muestral es la varianza poblacional. Y es por ello que ustedes, sobre todo en el campo de la ingeniería y en control estadístico de calidad, utilizamos esta formulación para calcular la desviación estándar. Porque, repito, es un estadístico insesgado, cuyo resultado genera la varianza de la población sin ningún término adicional. Entonces, tiene un término adicional a ese parámetro evaluado, implica un sesgamiento, ya sea multiplicando, ya sea sumando. Entonces, la importancia de tener un estadístico insesgado. Como ya sabemos qué estadístico vamos a utilizar, obviamente la carta de control de la desviación estándar utilizará este estadístico de control como punto dentro de los límites que conciernen a esta carta. Así como se calcula el valor esperado, también se calcula la varianza de ese estadístico. Si tomamos el estadístico de la varianza muestral, el valor esperado de la varianza sesgada es este resultado, y el valor esperado de la varianza insesgado, observan que tiene este resultado, 2 sobre n-1 por sigma a la 4. Todo ello para indicarle que, como les decía al inicio de esta charla, que lamentablemente la desviación estándar, no podemos, a ese estadístico no podemos, o no asume una distribución normal para ser mucho más concreto. Ese estadístico toma una función gamma, tal y como ustedes observan. Este es lo que representa tau. Estos son los parámetros n sobre 2. Igual, obviamente, la estimación insesgada, igual, es una función gamma, ¿no? La desviación en términos generales es una función gamma. Y como les decía, la ventaja es que, obviamente, vamos a utilizar el estadístico insesgado, porque es claro que insesgamiento en el estadístico implica tener una estimación concreta de los parámetros de la población, porque ese es el interés de nosotros, tener los parámetros de la población utilizando estadísticos insesgados, así como utilizamos el promedio de promedios para estimar el promedio de la población, así vamos a utilizar la desviación estándar insesgada para determinar la desviación de la población. Al final, la desviación insesgada tiene la fórmula que ustedes ven en la parte inferior, sigma, raíz de 1 sobre C4 al cuadrado. C4 es una función gamma que pueden ustedes observarlo en los libros de estadística matemática. ¿Cuál es esa función? Obviamente, aquí en la parte anterior que les mostraba, básicamente cómo trabaja esta función. A grosso modo,
ese es el estadístico de la desviación estándar. Es claro también para ustedes, como les decía en la primera sección, que los límites de control son intervalos de confianza. Entonces, ¿qué vas a calcular en ese intervalo de confianza? Vas a calcular el valor esperado de la desviación estándar, que ya podemos nosotros representarlo por ese trazo, más o menos, dependiendo del límite de control, si es superior o inferior, 3 veces la desviación estándar de ese estadístico. Aquí, obviamente, está representando el S asterisco, el estadístico insesgado que estamos tomando como referente. Y si ustedes observan, lo que vamos a hacer es reemplazar esta desviación por la fórmula anterior, que es sigma raíz de 1 sobre C4 al cuadrado. Esto nos da como resultado este límite de control superior igual que el límite de control inferior. Pero estos límites se simplifican, lo que realmente los límites que vamos a utilizar en ingeniería, se simplifica a dos constantes, la constante B4 y la constante B3, multiplicada ambas obviamente por la desviación promedio. Recuerden que estamos asumiendo que la información es una distribución normal, que es el inconveniente de la desviación estándar, repito, y también estamos asumiendo que estamos en fase 1, que desconocemos los parámetros de la población. Recuerden que en fase 1 el objetivo es determinar los parámetros de la población, hacer una estimación de esos parámetros. Y si es desconocido, obviamente implica tomar una considerable información que les había comentado, un mínimo de 6 meses de información con el propósito de obtener una estimación mucho más precisa de esos parámetros. Y repito, desconociendo los parámetros de la población. ¿Cuáles son los parámetros, si alguien los recuerda? El valor de mu y el valor de sigma. Si desconocemos esos parámetros, necesariamente hay que hacer fase 1 para poder hacer esa estimación. Recuerden que en fase 1, para poder hacer la estimación, hay que estabilizar estadísticamente la carta. Entonces, esta fórmula que le estoy presentando, simplificada, es el límite de control superior e inferior de la carta de desviación estándar. Así como se presentan los límites de control que vamos a utilizar para la desviación estándar, el promedio también tiene la evaluación de sus límites de control. Recuerden que vamos a presentar dos cartas. La carta Sugar presenta tanto la medida de localización como la medida de variabilidad. Ya hemos hablado de la medida de variabilidad, que es la desviación. Ahora nos toca hablar sobre la medida de localización. Afortunadamente es una medida que es fácilmente demostrable matemáticamente. X doble trazo más 3 veces, recuerde por qué 3, porque garantiza la confiabilidad del 99.73% por la desviación de ese estadístico. Y la desviación de ese estadístico es ese trazo sobre C4 raíz de n. Si ustedes recuerdan, esta es una fórmula de intervalo de confianza cuando se aplica, por ejemplo, la distribución normal. Si ustedes recuerdan, era X trazo más Z sigma sobre raíz de n. Ese sigma raíz de n lo está estimando ese trazo sobre C4. Entonces, es claro, y aquí, como les dije anteriormente, es deducible fácilmente o matemáticamente los límites de control para el promedio. E igualmente, estos límites de control se simplifican con las constantes de las cartas de control, en este caso A3. Observe que el promedio para la carta X trazo tiene como constante A3 cuando
se tiene como medida de variabilidad la desviación estándar. Si ustedes recuerdan, en el caso cuando se tiene la medida de variabilidad del rango, no es A3 sino A2. Aquí sería A2R trazo. Y repito, cualquiera de las cartas es útil a trabajarla, ¿no? Pero hay recomendaciones. Por ejemplo, esta carta es recomendable para muchos autores cuando se trabaja con muestras grandes. La de rango es recomendable para muestras pequeñas. Obviamente, cuando se hace una simulación de estas cartas, tanto de la carta R como la desviación es mucho más sensible, ¿no? A medida que aumenta el tamaño de la muestra. Así, cuando uno habla de cartas sensibles, significa que detecta rápidamente cualquier señal de alarma. Y eso lo vamos a desarrollar posteriormente. Eso se llama ARL, longitud de corridas, la sensibilidad de la carta. El ingeniero prefiere una carta que sea muy sensible. ¿Por qué? Porque la carta detecta rápidamente cualquier señal de alarma. Recuerda aquí, una señal de alarma se refiere a una variación no aleatoria o asignable que es generado por una causa o un factor ajeno al proceso. Bueno, ya tenemos los límites de control, tanto para el promedio como para la división. Este es para el promedio. Y como les decía, como se trata de fase 1, es la estimación de los parámetros del proceso. Entonces, la estimación para sigma, o la desviación estándar del proceso de la población, es ese trazo, como yo les había comentado, sobre C4. Y la estimación del promedio es X doble trazo. Si la carta en esta fase está estabilizada estadísticamente, repito, es factible determinar estos parámetros. Una vez determinados los parámetros, recuerden que ustedes toman una información posterior que se llama datos en línea o control en línea, que es una información recabada en poco tiempo, en un lapso de tiempo muy pequeño, con el propósito de hacer control. Recuerden que aquí se hace control. Luis Guillermo me está preguntando, y voy a leer textualmente, ¿no? Cuando se hace prueba de normalidad con un intervalo de confianza, ¿es necesario que sea el mismo de las pruebas de control? No, los intervalos de confianza, recuerden, en la estadística inferencial no se tomaba subgrupos, sino se tomaban las observaciones individuales y se determinaba el intervalo de confianza. Pero en ese caso teníamos que asumir normalidad, ¿no? Recuerden eso, si hay observaciones individuales, asumimos normalidad y debemos verificar, obviamente, que lo que asumimos es correcto cuando son observaciones individuales. Eso posteriormente lo vamos a ver en las cartas de observaciones individuales, que es necesario aplicar una prueba de normalidad. Pero cuando se toman subgrupos, ya no estamos evaluando el límite de control o el límite o el intervalo de confianza para generalizar de las observaciones, sino de los estadísticos. Por ejemplo, cada muestra va a generar un promedio. Si tú tienes n muestras, vas a calcular intervalo de confianza de esas n muestras. Pero, como desarrollamos secciones anteriores, en este caso, el estadístico aplicamos el teorema de límite central y nos garantiza el teorema de que ese estadístico sigue una distribución normal. Entonces, es claro que hay una diferencia entre aplicar una prueba de normalidad a un estadístico que implicaría, en este caso, el estadístico bajo el teorema de límite central no habría que hacerlo. Si ese estadístico cumple con los criterios del teorema de límite central, pero sí hay que hacerlo cuando son observaciones individuales. Ahí no es aplicable el teorema y es necesario realizar la prueba de normalidad. Recuerden que la prueba de normalidad es una prueba de onda de ajuste. Ya teniendo los parámetros para continuar y resolver la duda de Luis Guillermo,
Por favor, si hay alguna sugerencia, una pregunta, Luis Guillermo, acerca de la respuesta a esa pregunta, forma por el chat. Les decía que una vez evaluados los parámetros, el siguiente paso es evaluar los límites de control estándar. Entonces, aquí les presento los límites de control estándar para la desviación estándar y posteriormente les voy a presentar los límites estándar para el promedio. Miren que para la desviación estándar, que esos límites estándar obviamente se originan de los límites de control iniciales originales y son simplificados. Miren que aparece la famosa constante C4 que repite una función gamma. Se simplifican en estos límites, donde el término C4 más o C4 menos raíz de 1 sobre 1 menos C4 al cuadrado se simplifican las constantes B6 y B5, sigma. Miren que estamos utilizando los parámetros B6 y B5, es la simplificación del término que aparece multiplicando el sigma en los límites de control original. Este término, repito, es B6 y cuando es negativo, cuando tiene el término o el signo negativo, es este término, la constante es simplificada por la constante B5. Estos son los límites de control estándar, recuerden, fase 2, ¿eh? Estándar de la desviación estándar. Los límites de control estándar de la desviación estándar. Y ahora veamos los límites de control estándar del promedio. ¿Por qué lo estamos evaluando? Porque ya se asume que ya tenemos los parámetros. Entonces, los límites de control estándar para el promedio, aquí ustedes lo pueden observar, que es mu más A sigma en el límite superior y mu menos A sigma en el límite inferior. Observen que es el mismo límite de control estándar cuando se utilizaba la carta XR. Entonces, de ahí la utilidad de las cartas en cuanto a la medida de localización, ¿no? Las fórmulas en la fase 2 son iguales, o es la misma fórmula para ser más exacto. Donde A es una constante que, recuerden, depende del tamaño del subgrupo. Tamaño del subgrupo. Veamos un caso de estudio de esta carta de control. Aquí se refiere a que en una organización, una empresa de manufactura, se tomaron 10 subgrupos cuya característica de calidad o la característica de calidad monitoreada son los diámetros de una tubería sanitaria, como se presenta o como se observa en la figura. El ingeniero recaba o toma muestras de tamaño 4 cada intervalo de tiempo, que puede ser equidistante o no, ¿no? Los intervalos de tiempo puede ser equidistantes o no. Y obviamente el objetivo, en este caso del área de calidad, es hacer el monitoreo de ese diámetro. Y lo van a realizar mediante una carta X trazo, que es la carta de promedio, y S, que es la desviación estándar. Esta es la información que suministra el proceso. Realizamos el conteo de cuántas observaciones tiene el subgrupo. En este caso hay 4 observaciones por subgrupo, o sea, n minúscula es igual a 4. El tamaño del subgrupo es 4. ¿Y cuántos subgrupos se tomaron? 10 subgrupos. Eso significa que el tamaño del subgrupo, la cantidad de subgrupos, para no utilizar la palabra tamaño, es 10. O sea, para algunos autores eso se representa por la letra M o por la letra G. 10 subgrupos de tamaño 4. Recuerden que el tamaño
es esencial para encontrar la constante, no la cantidad de subgrupos, sino el tamaño del subgrupo. Es el valor que te permite evaluar las constantes o las constantes que necesiten para calcular los límites de control. ¿Qué se hace en esta parte inicial? Recuerden que estamos asumiendo que estamos en fase 1 porque desconocemos los parámetros del proceso. Entonces, tenemos calculado en cada subgrupo los estadísticos, tanto para la medida de localización, que es el promedio, como para la medida de variabilidad, que en este caso es la desviación. Es claro que hay que calcular un promedio de promedios y una desviación promedio, con el propósito de evaluar los límites de control. Estos son los resultados arrojados para la desviación promedio y para el promedio de promedios. Una vez calculado la desviación promedio, ya podemos calcular el límite de control en la fase 1 para la carta S. El límite superior para este caso de estudio es la multiplicación de 2.26 que proviene de la constante sujeto al tamaño de la muestra, que es 10, o el tamaño del subgrupo, perdón, el tamaño del subgrupo, que es 4, proviene de la muestra, repito, cuyo tamaño de subgrupo es 4. Eso genera la constante de 4 de 2.26. Y la desviación estándar promedio, que ya es obviamente evaluada matemáticamente sumando todas las desviaciones, que dio un valor de 61.67, sobre la cantidad de subgrupos, que es 10, en este caso, cantidad de subgrupo 10, y tamaño del subgrupo 4. El mismo procedimiento se aplica para las constantes B3, para ese tamaño de subgrupo de 4, la constante B3 es 0. Ya tenemos los límites de control para el caso del límite superior, cuyo valor es 13.98, y para el límite inferior 0. El límite central obviamente es el promedio de la desviación estándar. Graficamos. Vamos a asumir que existe aleatoriedad en el proceso, es decir, que hay una estabilidad estadística en el proceso, por lo que es obviamente necesario proseguir en la construcción de la carta de control para el promedio. Una vez estabilizada la carta de desviación estándar, que es la primera, repito, que ustedes deben elaborar, siempre se recomienda elaborar la carta de la medida de variabilidad y posteriormente la carta de la medida de localización. ¿Por qué? Porque ustedes se dan cuenta que los límites de control de la medida de localización del promedio están sujetos a los resultados de la medida de variabilidad. En cambio, los límites de control para la medida de variabilidad obviamente son independientes a los resultados de la medida de localización en cuanto a la formulación matemática que se aplica. En el caso de estudio, estos son los límites de control para el promedio. El límite superior, 67.44, el límite inferior, 47.35 y el central, 57.389, aplicando la fórmula donde 1.628, recuerden que es la constante A, sujeto al tamaño del subgrupo, que es 4. Al momento de realizar la gráfica, el resultado genera un comportamiento aleatorio. ¿Y qué implicaría con eso? Si estamos en fase 1 y tanto la desviación estándar como el promedio en el monitoreo encontramos estabilidad estadística, ello implica que podemos evaluar o estimar los parámetros del proceso. Veamos la estimación. La desviación estándar la estimamos basado en la razón
entre la desviación promedio muestral sobre la constante C4. El resultado que arrojó 6.69. Recuerden que la constante C4 también aparece en las tablas y está sujeto al tamaño del subgrupo. Y la estimación del promedio poblacional, o del proceso en este caso, es 57.38. Ya tenemos los parámetros, ya podemos hacer control. ¿Y cómo se hace control? Con nueva información, con información reciente del proceso. Y obviamente información que en el tiempo como tal es a corto plazo, ¿no? Uno hace control en periodos cortos de tiempo para tomar decisiones obviamente rápidas. Veamos este caso, donde se presentan unos datos para control. Observen que lo que realmente hacemos los ingenieros es presentar estos estadísticos de control, tanto el promedio de cada subgrupo como la desviación de cada subgrupo, en los límites estándar antes calculados. Estos, los límites estándar calculados mediante, obviamente, el marco teórico que les presenté anteriormente. Pero vamos a ver, vamos a observar cómo se hace, ¿no? Porque ya tenemos los parámetros. Esos parámetros te van a permitir evaluar los límites estándar. Son los límites estándar. Para la medida de variabilidad, que es la desviación estándar, el límite superior es 13.98 y el inferior es 0. Recuerden que estas constantes, en este caso, B6 y B5, te permiten hallar los límites estándar. Y en el caso del promedio, este sería la constante A. 1.5 es la constante A, que recuerden que está sujeta al tamaño de su grupo, que es 4. Igual que las constantes anteriores. Ya tenemos los límites estándar y voy a regresarme a la tabla. Debo presentar estos estadísticos de control a los límites estándar establecidos. Esto, recuerden que se llama límites estándar porque no se pueden modificar. Ahora estás haciendo control. Si hay una señal de alarma, un punto, por ejemplo, fuera de los límites, yo no puedo recalcular el límite de control, porque yo estoy haciendo control. Entonces, ¿qué hacemos en ese momento en que hay una señal de alarma? Inmediatamente tomamos la decisión de que el proceso está fuera de control y hacer las correcciones pertinentes. En la etapa de control es precisamente para tomar la decisión de si el proceso está bajo control o fuera de control. Si está fuera de control, es claro que hay que tomar las decisiones necesarias para hacer las correcciones. Otra carta es la carta S cuadrado. ¿Y por qué les voy a indicar la carta S cuadrado? Porque es que la carta S cuadrado no tiene ningún inconveniente en cuanto a su distribución. Yo les había comentado que lamentablemente la distribución de la desviación estándar sigue una función gamma, no sigue una distribución normal, pero esta carta de control sí podemos aplicar el teorema del límite central y podemos obviamente presentar el estadístico de ese cuadrado bajo el supuesto de normalidad. ¿De dónde provienen los límites de control de esta carta? Ustedes en estadística inferencial desarrollaron un intervalo de confianza para la varianza. Y basado en esa información del intervalo de confianza de la varianza, podemos calcular los límites de control de esta carta. Estos son los límites de control de la carta S cuadrado. Entonces, aquí está la medida de probabilidad del intervalo de confianza. Recuerden que la confianza aquí está simbolizada por 1 menos alfa, donde alfa es el nivel de significancia. O error tipo 1, que en el caso de las cartas de control, ese alfa es 0.027.
Recuerden que la confiabilidad es del 99,73%. Desarrollando el intervalo, para el caso del límite de control superior e inferior, voy a adelantar, son estos resultados. Este es el resultado, repito, basado en el intervalo que anteriormente les presenté. Estos son el límite de control superior, el límite central y el límite de control inferior de la carta S cuadrado. En cuanto a la medida de localización, no hay ningún inconveniente matemático, es un intervalo de confianza donde aparece x doble trazo más 3 veces la raíz de ese trazo al cuadrado. Si ustedes observan, si se obtiene, si se le saca la raíz a ese trazo, obviamente queda la desviación promedio sobre la raíz de n. O sea, ya sabemos que es un intervalo de confianza que se asemeja mucho a la T de Student. Recuerdan el intervalo de confianza de la T de Student, muy parecido. Era x trazo más o menos T alfa medio, o T1 menos alfa medio con n menos 1 grado de libertad, S sobre raíz de n. Entonces, observen los intervalos de confianza que ustedes utilizaron aplicando la instrucción T de estudio. Este es el intervalo de confianza, aquí para recordarle, este es el intervalo de confianza de la varianza. Aquí omití colocar 1 menos alfa, porque esta es una medida de probabilidad, y su medida de probabilidad es 1 menos alfa, que es la confiabilidad, pero basado en este intervalo de confianza, se tiene los límites de control. Por eso que ustedes ven en la parte de límites de control, superior e inferior, basado en este intervalo. Estos son los límites de control para el caso del promedio, pero límites de control de la fase 2, porque ya se está tomando los parámetros del proceso. De igual manera se estructura los límites de control para la varianza. Entonces, esta es una carta, la carta de varianza, que vamos obviamente a desarrollar en el stack graph. Ahora voy a presentar cómo se hacen ambas cartas, tanto para la desviación como para la varianza. Recuerden que aquí, como siempre les he dicho, se evalúan dos medidas, la medida de localización, que es el promedio, y la medida de variabilidad, que es la desviación o es la varianza. O sea, en otras palabras, la carta puede ser una carta XS o una carta X trazo S cuadrado. Y repito, una carta X trazo S y otra carta X trazo S cuadrado. Voy a presentar en el software gráfico cómo hacer o realizar las cartas. Control. Voy a tomarme el trabajo de eliminar salidas que ya yo tengo establecidas para que ustedes puedan observar detenidamente cómo se hacen las cartas de control S y S cuadrado. La carta que quedó es la carta XR que habíamos desarrollado en secciones anteriores. Para el caso de la carta XS y XS cuadrado, recuerden, en barra de herramientas, en el stack gráfico, en controlar, recuerden que el stack gráfico en este caso está en modo 6 sigma, porque estos son los pasos de la metodología 6 sigma: definir, medir, analizar, mejorar, controlar. Entonces vamos a la etapa de control.
gráfico de control por variables básico, y aquí está la carta XS. Aquí está ubicada la carta XS. Le damos clic. Vamos a tomar una de las variables, por ejemplo, la cafeína. Vamos a decir que el tamaño de su grupo es 3. Y le damos a aceptar. Él debe generar la carta XS cuadrado. Vamos a verificar, por favor. Los resultados. Voy a eliminar la carta anterior, ¿no? Para que se observen los resultados de la nueva carta. Nuevamente, tuve que eliminar lo anterior porque no, el software no realizó cafeína. Nuevamente estoy haciendo. Tamaño grupo 3. Vale. Inconvenientes con esta gráfica. Es raro. Profesor, normalmente, ¿qué debería colocar en la etiqueta en función del tamaño de los subgrupos? Decreto 678 del 20. Sí. No, pero él no debe salir. Él debe dar el mensaje de error. Y lo que se hizo. No, yo le pregunto fuera de lo que pasó. ¿Sabe qué? Si usted no especifica el tamaño, él se lo toma uno a uno. Y abajo salía etiqueta. Él te toma la etiqueta de la fila que usted está analizando. O sea, usted sabe que esta gráfica lo ve como si fuera un vector. Usted puede convertir esas observaciones que tenía, así fueran de diferentes productos, como un vector y tomarlo todo como observaciones. Ahí Sí, como lo que dice pasa controlar. es que si tú lo tomas como un vector, como son varias variables, ya sería una carta multivariante. Entonces, yo puedo colocar, pero si se trata de la misma variable, pero aquí tenemos varias variables. Entonces, obviamente, esa parte de la parte multivariante la vamos a desarrollar posteriormente, ¿no? Pero es cierto lo que dices tú. Si se toma como vector, obviamente van a tomar las columnas, pero la idea no es esa, ¿no? La idea es que se tome el tamaño de su grupo. Aquí donde dice número, tamaño de su grupo. En la etiqueta no se trabaja. Da el resultado, ¿no? Así que está obteniendo ese rango y no la desviación. Es lo preocupante, ¿no? El software realmente, cuando se construía el software, cuando yo construía el software, no tenía este tipo de inconveniente. Es la primera vez que me pasa, ¿no? Mira, todo está, si ustedes se dan cuenta, todo es concerniente a XR. Lo que voy a hacer es salir de los resultados obtenidos y voy a crear una variable para que no genere el mismo error. Voy a crear una variable que sea normal, por defecto, una normal. Y le voy a decir que medio de 55, una desviación de 2,5. Voy a crear otra variable también. Le voy a colocar 58. Profesor, aprovechando ahí lo que pasó ahorita, ahí decía Sí. que habían 19 de los, creo que eran 24 datos analizados por fuera de línea. Eso se puede ver, o sea, cuando sea así el alto número, o sea, uno hace unas observaciones y sea alto el número de observaciones fuera de rango, a que realmente la distribución no era normal.
Posiblemente, posiblemente, pero el software debería no salirse como se salió ahora. Por lo menos generar el error, decir, hombre, hay un error porque hay datos faltantes o hay un error porque la gráfica tiene inconvenientes en algunos de los datos, pero no salirse. O sea, yo ya he trabajado muchos años con este software y realmente la primera vez que algo tan sencillo como construir una carta de control univariada pase o resulte este tipo de inconvenientes. Pero vamos a ver, vamos a generar una nueva variable, eso no hay ningún inconveniente. Aquí estoy generando un peso y voy a decirle que haga un control a ese peso. Asumamos que estamos en una empresa de llenado de un producto a granel y vamos a construir la carta XS. Aquí está la XS cuadrado. Miren, aquí están las dos cartas que vamos a trabajar, XS y XS cuadrado. Voy a decirle que tome el peso 1 y dice número o tamaño de su grupo. Voy a decirle 5 para no decirle 3. Aquí está y debe generar, ¿no? XS. Si lo hubiese dicho 3, tendría que haberlo generado también. Él debe generar cualquier carta de control, independientemente del número que se tenga. Entonces, la carta XS que estamos observando ahora, aquí en la parte izquierda, nos da los parámetros, el promedio, 55.18, y la desviación estándar, 2.57. Igual criterio, si ustedes encuentran que hay estabilidad estadística, pueden decir que esta es la estimación de los parámetros, que sería ya la fase 1. La fase 2, por ejemplo, vamos a asumir que la generación de variables aleatorias normales que coloqué como peso 2 son los datos que se van a someter a control, o sea, los nuevos datos. Pero recuerden que el ingeniero debe estar consciente que ya tiene unos parámetros establecidos. Y en este caso, los parámetros son 55.18 para el promedio y 2.57 para la desviación estándar. Entonces, esos parámetros te van a permitir hallar los límites estándar. Ahora, ¿qué hacemos para hacer control? Obviamente, vamos a ir a controlar por variables, XS otra vez, y le decimos que tome los datos para control, que es el peso 2, con tamaño de subgrupo 5, pero puedes hacer cualquier tamaño de subgrupo, ¿no? Que realmente ya tú tienes los parámetros y calculas los límites estándar. Ya teniendo los parámetros, simplemente tú condicionas qué tamaño de subgrupo vas a trabajar y obviamente esos límites estándar te están sujetos a ese tamaño de subgrupo. Se asume que ustedes como ingenieros van a tomar subgrupos de ese tamaño referenciado en los límites de control, ¿no? Yo no puedo, por ejemplo, construir los límites estándar basados en un tamaño de subgrupo de 4 y voy a tomar muestras de 3. Eso es incongruente. Yo si voy a tomar muestras de 3, debo tomar nuevamente, calcular los límites estándar para tamaño de muestra de 3. Eso estamos haciendo recálculo, ¿no? Estamos ajustando los límites estándar al tamaño de muestra que se va a utilizar. Vamos, como le decía, que el peso 2 es los datos para control o control en línea, que algunos autores le llaman. Vamos a aceptar la información del control en línea. Pero observen que realmente no estoy haciendo control, porque recuerden en la clase pasada, yo realizo control cuando calcule los límites estándar. Si yo al software le realizo el mismo procedimiento que hice en fase 1, realmente lo que estoy haciendo con los nuevos datos es fase 1, porque control se realiza cuando tú calcules los límites estándar. En el momento, estos no son los límites estándar. Y cuando uno determina y cómo calcula los límites estándar, uno toma la carta de control, que repito, es recomendable que sea la carta de la medida de variabilidad, en este caso la desviación,
en el software StatGraphic, uno le da clic derecho al diagrama y en opciones de análisis, le dice a la ventana que emerge que vas a hacer control. Miren, control está en la parte izquierda de la ventana y inmediatamente, ¿qué te va a generar? Te está pidiendo los parámetros del proceso. Entonces, le va a dar el parámetro establecido en la fase 1, que en este caso es 55.18 para el promedio, y la desviación estándar, que es el parámetro de la medida de variabilidad, que en este caso es 2.57. Recuerden que tanto el promedio como esta desviación fueron obtenidas en fase 1. Ya estás haciendo control, le estás diciendo al software que vas a calcular los límites estándar. Los límites que aparecen en el diagrama que actualmente le estoy presentando son límites como si fuese fase 1, pero ustedes no están haciendo fase 1, sino fase 2. Le vamos a dar a aceptar y observen cuán diferente es el comportamiento. Estamos ante un proceso fuera de control. Aquí no es válido recalcular, recuerden que son límites estándar. Sobre todo, hay un aumento de la variabilidad, ¿no? Porque el promedio, la línea promedio me está indicando que la mayoría de los puntos, o casi todos los puntos, están por encima de esa línea promedio. O sea que la línea promedio me está indicando el valor histórico que tiene la desviación de ese proceso. Y si la mayoría de los puntos están por encima, implica que aumentó la variabilidad. En el caso de la medida de localización, se hace más evidente el estado fuera de control. Miren que estamos hablando de fuera de control. Ya ahora en fase 2 sí puedes hablar de fuera de control. Hay puntos o señales de alarma por encima del límite de control superior. Todos, se puede decir que ese proceso, en cuanto a su medida de localización, se desplazó en la parte superior, o sea, aumentó el promedio, ese peso. Eso significa que hay pesos elevados en este proceso y no está centrado. Recuerde que es una medida de centramiento, no está centrado. Entonces, en ambas situaciones hay un estado fuera de control. Esta sería la carta XS. Recuerda que el StatGraphic les muestra además de la carta para tener un resumen, de un reporte de los subgrupos, del comportamiento de los subgrupos y unas pruebas de corridas que les presenté en la clase pasada en donde se establecía cuándo hay una señal de alarma. Estos son los resultados. Aquí de color rojo muestra las señales de alarma. Por ejemplo, en el segundo subgrupo, en el caso del promedio, segundo subgrupo, en el caso del promedio. Ya el StatGraphic le establece qué puntos son señales de alarma. En el caso de la desviación, le señala un solo punto, que es el subgrupo número 17. En este caso, la gráfica está en la parte inferior. Entonces, y ahí los resultados que se tiene con el software StatGraphic. Igual, la prueba de corridas, recuerden que existen unas reglas que te indican una secuencia no aleatoria, y estas son las reglas, ¿no? Desde la A hasta la E, y él te indica qué regla es la que se está violando. Por ejemplo, el subgrupo 11, por colocar o seleccionar cualquier subgrupo, está violando en cuanto a la medida de localización las reglas A, C y D. A, C y D, o sea, A, secuencia arriba o abajo de la línea central con longitud de 8 mayor. C, conjunto de 5 subgrupos con al menos 4 más allá de un sigma. Y 3 y D,
conjunto de 3 subgrupos con al menos 2, más allá de 2 sigma. Cuando hablan de más allá de un sigma y 2 sigma, es una división interna que se establece en la carta. Es decir, tú haces unos límites que se llaman límites de advertencia. A una desviación, recuerde que del promedio al límite superior son 3 desviaciones. Entonces trazas unas líneas imaginarias en donde observas las 3 líneas. Hay una opción en esta gráfica que se llama color de zonas, y hay otro que obviamente te dice los límites de advertencia. Por ejemplo, el límite de advertencia a 2 y a 3 para que tú observes las reglas, ¿no? Obviamente este tipo de secuencia en el Instagraphic dificulta mucho la interpretación, pero es bueno que ustedes sepan que existen unas reglas internas en la mayoría de los software estadísticos con el propósito de evaluar si existe un comportamiento aleatorio o no aleatorio. Esta es la carta XS, como les decía. Hay la carta, vamos a ver la carta de control XS cuadrado. Vamos a ir por variables, básico, XS cuadrado. Voy a dar el peso, voy a hacer los mismos procedimientos. Ya saben ustedes de qué se trata, ¿no? Se toma el peso 1, que es fase 1. Les voy a decir que hay tamaño subgrupo 5. Ya se tiene la carta XS cuadrado. Vamos a hacer control, ya se tienen los parámetros que es 5518 y 2.50. Miren que la estimación de la desviación dio un poco menor, ¿no? O sea, cuando ustedes utilicen una carta no significa que las cartas van a presentar la misma desviación, ¿no? Habrá una diferencia entre los valores que presenta cada carta, porque obviamente estás utilizando un estadístico diferente, ¿no? En cuanto a la medida de variabilidad. Vamos a hacer control. Vamos a ir a controlar por variables. Recuerden que hacer control implica tomar nueva información. XS cuadrado, le voy a decir que peso 2 es la nueva información, tamaño del subgrupo 5, y vamos a hacer control. Ahí están los resultados de peso 2. Está peso 2. Pero recuerde que así como está, no es control, porque yo debo calcular los límites estándar. Voy a decirle a esta gráfica que calcule los límites estándar. Recuerden que hay que dar clic derecho, opción de análisis, escoger control, para que aquí da 5518, cuanto al promedio, y 2.50 en cuanto a la desviación estándar. Oye, 5518, la desviación estándar 250. Vamos a dar a aceptar y observen que es el mismo comportamiento que teníamos para la carta de XS, ¿no? Sería lo mismo que en vez de coger los estadísticos, cogiera los límites que le da control 1. Es exacto. O sea, exactamente porque obviamente se trata casi que, no que sea del mismo estadístico, sino proviene de los mismos valores. Recuerden que este estadístico es el cuadrado de la desviación estándar. Pero igual, vean la sensibilidad de esta carta. Presenta un punto fuera de los límites con mayor severidad que se presentaba con la carta XS, ¿no? Aquí está observen la carta XS. Voy a mostrarlo en fase 2. En fase 2, carta XS. Y carta XS cuadrado en fase 2. Observen. Entonces, ustedes observan la sensibilidad de las cartas, ¿no? Pero repito, eso se hace mediante, esa sensibilidad se mide mediante longitud de corrida, que más adelante en el transcurso del módulo desarrollaremos. Ya tenemos la carta de la desviación estándar, de la varianza, la sección anterior del rango. Estas son cartas conocidas como cartas Shubhart. El señor Walter Shubhart, recuerden la primera parte
del módulo, la importancia de Walter Chuja, el ingeniero de la Bell Telephone, para hacer monitoreo de las características de calidad o de las variables con el propósito de hacer mejoramiento, ¿no? Es también conveniente desarrollar la carta que hace un momento habíamos dialogado, que era la carta de observaciones individuales, que por cierto, si ustedes toman en el taller de artículo científico, ustedes pueden desarrollar las cartas agrupando, ¿no? Si yo tomo, por ejemplo, el agua, una de las variables, y digo, cada dos observaciones es un subgrupo, ustedes pueden desarrollar la carta. Pero si alguien me dice, profesor, yo no quiero evaluar subgrupos, sino observaciones individuales, entonces aparece la carta de control para rango móvil, que es la que vamos a desarrollar ahora. La pregunta sería, si las cartas de control se presenta una medida de localización, que es el promedio, y una medida de variabilidad, que es la desviación o la varianza o el rango, cuando se tiene una sola observación, ¿cuál es la medida de variabilidad? En cuanto a la medida de localización, no hay ningún problema, porque yo tomo la observación del subgrupo y la presento en la gráfica. Pero si tengo una sola observación, ¿cómo voy a evaluar una medida de variabilidad? No puedo calcular un rango porque no hay un valor máximo ni un valor mínimo en ese subgrupo, si hay una sola observación. Mucho menos ni desviación ni varianza. Entonces, se habla de un concepto que se llama rango móvil. ¿Qué significa rango móvil? Que a medida que uno va descendiendo de los subgrupos, va realizando diferencias entre las observaciones para calcular un rango. ¿Me explico? Si ustedes tienen n observaciones y se toma la primera observación, es claro que no se puede calcular un rango. Pero cuando yo tome la segunda observación en el segundo subgrupo, recuerden que estamos hablando de observaciones individuales, en el segundo subgrupo hay otra observación, uno puede realizar el siguiente ardid, es decir, bueno, voy a calcular un rango tomando como referente la observación del subgrupo 1. Entonces tomo la observación del subgrupo 2, que en ese momento estoy ubicado, y le resto la observación del subgrupo 1, y ya tengo el primer rango. Ese rango obviamente le concierne al subgrupo 2. Eso significa que el subgrupo 1 no tiene rango. Y así voy a realizar, y así de esa manera o de ese procedimiento se van calculando los rangos. Por ejemplo, el tercer rango sería la diferencia entre la observación presente en el subgrupo 2 con la observación que está en el subgrupo 3. Eso evaluaría el tercer rango. El único que no tiene rango en ese tipo de procedimiento es el primer subgrupo. Por lo tanto, habrá n-1 rangos. Y es por eso que ustedes ven en la fórmula n-1 rangos. Eso se llama rango móvil promedio. Entonces vean que se está calculando la observación presente menos la observación anterior en valor absoluto para obviamente evaluar el rango como tal, como medida de variabilidad, que es un valor positivo. De esa manera se calculan los dos estadísticos. Estamos hablando de fase 1, ¿no? Tanto para el promedio, que es, obviamente, no hay ningún inconveniente, porque es la suma de todas las observaciones sobre la cantidad de subgrupos. Esta es la manera de calcular los límites de control. Este sería el límite de control superior e inferior para la medida de variabilidad, que sería el rango móvil. Este D4, obviamente, es una constante que aparece en la tabla, pero si ustedes revisan la tabla no tiene para n igual a 1. Entonces, la pregunta es, ¿qué n voy a tomar? El n que vas a tomar es 2. Este 2 que aparece entre paréntesis es no es una multiplicación a los términos que aparecen en la fórmula, ¿no? El 2 entre paréntesis me va a decir, te está indicando que este D4 lo tomes para un tamaño de subgrupo de 2.
porque es claro, ¿no? Porque tú estás tomando la primera observación y le estás sacando diferencia con respecto a la segunda observación. Eso significa que estás tomando realmente dos observaciones. Entonces, puedes evaluar la constante, en este caso, el D4 y el D3. Y ya tienes los límites de control para superior e inferior para la carta de rango móvil. Y recuerden que esta carta es para observaciones individuales. Lo mismo aparece el señor Vargas en el 2009, presentó los límites de control para el promedio. Igual, el mismo sentido, ¿no? El A2 se toma para n igual a 2, para un tamaño subgrupo de 2. Y se calculan los límites de control. Y una vez estabilizada estadísticamente la carta, es claro que ahí se calculan los parámetros. Esta es la estimación de la desviación estándar y esta es la estimación del promedio. ¿Cómo se obtiene la estimación de sigma? Mediante la razón del rango móvil promedio sobre D2 minúscula tomado para tamaño de subgrupo 2. Repito que el paréntesis, el 2 entre paréntesis, es para indicar el tamaño del subgrupo que se tomó. No deben multiplicar el D2 por 2. No. El 2, repito, es referente a que se tomó tamaño de subgrupo 2. Estos son los límites de control para observaciones individuales. Estos son los límites estándar. Recuerden que una vez obtenidos los parámetros, que fue lo que es la estabilidad estadística de la fase 1, se calculan los límites estándar, tanto para el promedio, que aparece en la parte superior, como la desviación estándar que aparece en la parte inferior. D2 sigma, D1 sigma. Esto lo establece Vargas, ¿no? Montgomery tiene otro criterio para hallar, por ejemplo, los límites estándar para el promedio. Está el criterio. Toma mío 3 veces el rango móvil promedio sobre D2. Realmente lo que él está aplicando MR trazo sobre D2 es la estimación del rango móvil. 3 veces la desviación. Tanto la propuesta de Vargas como la de Montgomery son muy similares, pero no van a dar datos iguales, similares, ¿no? Y aproximados. Un caso de estudio para este tipo de cartas, carta de observaciones individuales. Vamos a asumir que estamos en una empresa que empaca un producto muy apetecido por todos nosotros y que generalmente lo comemos, que es el arroz. Y la empresa, obviamente una empresa arrocera, y vamos a evaluar el peso, o sea, aquí hay un tren de empaque donde hay un peso aproximado de 55 libras cada una de las bolsas y se va a hacer seguimiento a ese peso. Determinar si el peso está cumpliendo, en el caso de las cartas de control, con un comportamiento aleatorio. Todavía no hemos hablado del cálculo de si hay cumplimiento con respecto a unas especificaciones. Eso lo vamos a ver posteriormente en este mismo ejercicio. Entonces, es claro que el ingeniero lo que tiene que hacer es tomar la información, ¿no? De ese tren. Miren cómo se presentan los trenes de llenado de las empresas arroceras, para que observen la figura y cómo una vez salidas de las tolvas llegan a los empaques. Aquí hay una operadora que está haciendo y tomando el empaque, pero hay unas maquinarias mucho más modernas que no se necesita una operaria o un operador para el llenado de las bolsas, sino lo hace automáticamente y hace el cierre también automáticamente. Ahí están los datos. Observen lo que les había comentado anteriormente.
son observaciones individuales en cada subgrupo. Hay n igual a 1. Y es claro que el primer subgrupo no tendrá medida de variabilidad, pero el segundo sí. ¿Y cómo se obtiene? Se resta la observación del primero menos la del segundo. Y recuerden que es valor absoluto para generar valores positivos, ¿no? El tercer rango móvil sería la observación 2 menos la 3. En este caso, dio un valor de 2,65 y así sucesivamente. El rango móvil promedio es la suma de los rangos móviles entre 9, porque hay 10 subgrupos, pero entre 9 porque es n-1, y eso da un promedio de 9,27. Igual con el promedio, no hay problemas, se suman las observaciones de cada subgrupo. Total, la cantidad de subgrupos son 10 y eso genera un promedio de 55,82. Calculamos los límites de control para el rango móvil promedio, el límite superior y el límite inferior. Esto da como resultado, recuerden que este de 4 y este de 3 basado en tamaño de subgrupo de 2, eso da unos límites de control de 34,04 y 0. Y para el límite de control de la medida de localización, que es el promedio, aquí les presento obviamente los resultados de este caso de estudio. ¿Qué vamos a observar? Recuerden que estamos en fase 1, vamos a observar si existe estabilidad estadística. Veamos las cartas. Es claro que hay una estabilidad estadística. Los puntos graficados tienen un comportamiento aleatorio con respecto a la línea central. Por lo tanto, si hay estabilidad estadística, podemos estimar los parámetros. Estos son los parámetros ya estimados. La desviación estándar dio 8,22 y el promedio 55,82. Ya teniendo los parámetros, podemos hacer, obviamente, control, ¿no? Tomando nueva información y realizar control. Por ejemplo, en el caso del stack gráfico, se puede, con esta misma información del peso, uno puede realizar carta observaciones individuales. Vamos a asumir que hay una sola observación. Voy a decirle al stack gráfico controlar, gráfico de control por variables, para que me construya la carta. Y al final, miren, al final dice individuales. Le voy a dar clic. Voy a tomar peso 1, pero no voy a tomar todas las observaciones, ¿no? Una forma de que no tome las observaciones, voy a tomar las primeras 25. Ese first 25. Tome las 25 primeras observaciones del peso 1. ¿Listo? Entonces, él va a calcular, va a tomar las primeras 25. Aquí están las cartas, tanto de X como el rango móvil. Miren que está el paréntesis, el 2 entre paréntesis, como si fuese tamaño de su grupo 2, para poder calcular las constantes. Entonces, nos está dando y nos está indicando que hay estabilidad estadística en cuanto al peso. Aquí están los parámetros. Los parámetros, en este caso, me indican que el parámetro son 25 datos. Estamos tomando 25 datos. Esos 25 datos dan un parámetro de promedio de 54,50 y de desviación 2,04. Vamos a hacer control. El control también lo puedo hacer con pocos datos, ¿no? Pero no voy a hacerlo para 25 datos. Vamos a asumir que estos son fase 1, que son los datos históricos. Voy a tomar 10 datos de control. Le digo al stack graphic que vamos a construir la carta de observaciones individuales, pero en fase 2, ¿no? Individuales, tomo el peso 2, le digo que tome 10 datos del peso 2, 10, eso encerrado entre paréntesis, el 10, voy a aceptar, ya lo hizo.
Pero recuerden que esto no es control, porque yo debo estos límites que lo que deben estar aquí son los límites estándar. Estos no son los límites estándar, estos son los límites como si fuese fase 1. Le voy a decir, le voy a decir clic derecho, opción de análisis, y le voy a decir que haga control, y ubico los valores. 4.0 y 2.4. Miren que todas las cartas que hemos hecho indican un estado fuera de control. Y las observaciones posteriores. Esta es la carta de observaciones individuales. También es bueno que ustedes sepan que una vez calculados los parámetros se puede evaluar medidas de probabilidad. ¿Qué tal? Que le indican ustedes que el proceso cuenta con unas especificaciones, que el peso del producto no puede ser superior a 60 libras ni inferior a 50 libras, y desean qué porcentaje del proceso cumple con esas especificaciones. Como ya tienen los parámetros estimados en este caso de estudio, que es el peso del arroz o el llenado de los trenes de este producto, el sigma es 8.22 y la desviación 55.825. Entonces, como se requiere evaluar la medida de probabilidad de cumplimiento de las especificaciones entre 50 y 60 libras, tú aplicas lo que se conoce en estadística como como la aplicación de la distribución normal, porque estás asumiendo una distribución normal, ¿no? Que se encuentra entre 60 y 50. Miren que acabo de indicar que estamos asumiendo una distribución normal, pero resulta que aquí no se aplica el teorema del límite central, porque no es una estadística, son observaciones individuales. Y hay aquí un inconveniente. ¿Y cuál es el inconveniente? Que en esta carta es obligatorio desarrollar una prueba de botella de ajuste para medir, para determinar si se cumple o no la normalidad en el proceso. Si ustedes toman observaciones individuales, por ejemplo en el taller, es necesario aplicar las pruebas de normalidad para cada una de las observaciones. Cuando se construye la carta, ¿no? Cuando se construye la carta. Deben probar normalidad en cada observación. Pero si alguien dice, no voy a utilizar observaciones individuales, sino voy a tomar subgrupos de 3, de 4 en cada una de las variables, ya de hecho el teorema del límite central indica que es estadístico, porque lo que vas a obtener en cada subgrupo son estadísticos. Ya por el teorema del límite central lo asumes una distribución normal de esos estadísticos. Pero esto es diferente, esto no son estadísticos, son observaciones individuales, por lo tanto es necesario que realicen la prueba de normalidad. Bueno, una vez explorado esto, el cálculo de la medida de probabilidad de que se encuentre dentro de las especificaciones, recuerden que esta es una medida de probabilidad de un intervalo, que es igual a la función acumulada del límite superior menos la función acumulada del límite inferior. Estandarizamos, recuerden que ese 60 se le resta el promedio y se divide entre la desviación, igual que el 50 se le resta el promedio y se divide entre la desviación para obtener valores de Z. Y una vez obtenido estos valores de Z, recurre uno a las tablas de la normal estándar que muchos libros poseen y encontramos cuál es la medida de probabilidad de cada uno de estos valores de Z. Para .50 la medida es .6939 y para menos .70 la medida de probabilidad es .2392. Y como lo que se desea es evaluar la probabilidad de cumplimiento de las especificaciones de este producto entre 50 y 60, es la diferencia entre las dos medidas de probabilidad. Está diciendo que el 45.47% del producto está cumpliendo con
con estas especificaciones. Eso significa que aproximadamente el 55% no lo cumple. O sea, estamos hablando de un proceso que se considera obviamente un proceso poco estable, ¿no? En cuanto en cuanto al cumplimiento. O sea, que habría que tomar todas las correcciones necesarias en este proceso porque es un proceso que el 55% del producto no está cumpliendo. Esta es la parte de cartas de control de observaciones individuales. En R, es R, Profesor, sí, ¿podría ser un ejemplo así cuando nos da los límites, pero en Stat Graphic? un ejemplo. Porque, o sea, cuando nos da los límites, o sea, entre un intervalo, porque yo había intentado y me deja solo o diferencia o hacia un lado. Entonces me tocaba tomar los datos por aparte y hacer la diferencia. Sí, lo que pasa es que el stack graphic te da son funciones acumuladas, no te da el intervalo. Lamentablemente siempre el stack graphic cuando tú incluyes valores te da son funciones acumuladas, pero no te da intervalos. Intervalos lo puedes hacer por R. R sí te da intervalos, porque lo puedes programar para que te dé intervalos. Es más, esto que estoy presentando ahora es ese mismo ejercicio en R. Por eso les iba a presentar R. Pero lamentablemente es lo que acabo de indicar, ¿no? El stack graphic no te da un intervalo, sino te da funciones acumuladas. Entonces tú calculas las funciones acumuladas y aparte es que haces la diferencia entre esas funciones acumuladas. Cuando pasemos a indicadores de capacidad, que es otro, sí aparece una tabla en donde te dice la probabilidad de cumplimiento de las especificaciones, pero eso es cuando pasemos a índice de capacidad. Eso lo vamos a desarrollar posteriormente. Aparece una tabla en donde se puede evaluar fácilmente la probabilidad de cumplimiento de las especificaciones. Bueno, entonces aquí voy a colocar los comandos de la medida de probabilidad de la que estamos mirando. Estos son los comandos. Miren, ¿qué es lo que se está haciendo? Se le da un nombre al programa, entre comillas, el programa que acabamos de crear. Ese programa que tiene la medida de probabilidad, que es la que estoy señalando, o función acumulada de la especificación superior y la especificación inferior. Voy a copiar nuevamente porque hice una modificación. Entonces aquí está la medida de probabilidad, el límite de especificación superior y la medida de probabilidad del límite de control inferior. Le estoy dando el nombre de especificación y después le estoy diciendo al programa R que genere ese valor. Vamos a darle, ahí ya tomó el programa y le damos especificación y ya inmediatamente genera la medida de probabilidad. Entonces esa es la manera de calcular las medidas de probabilidad en R. En Stack Graphic, recuerden lo que yo les acabo de indicar, que lamentablemente el Stack Graphic, por ejemplo, aquí yo tengo unas probabilidades, ¿no? Yo les quiero decir, por ejemplo, que calcule las instrucciones acumuladas y los números aleatorios. Bueno, ya los números aleatorios es claro, ¿no? Cómo evaluarlo. Pero aquí les presenta la distribución acumulada para valores. Uno puede cambiar valores, ¿no? Yo le puedo decir, ¿no? Que no sea 0, sino 3 o 2, basado en la distribución. Yo le puedo colocar, voy a colocarle varios valores, ¿no? Voy a colocarle 1 en opciones.
voy a tocar hasta el 5. Él crea una tabla que te evalúa la medida de probabilidad, ¿no? La medida, aquí dice cola inferior, te evalúa la medida de probabilidad de cada una de ellas. Obviamente aquí de pronto da valores de 0 porque estoy trabajando con una normal que tiene como promedio 55 y una desviación de 2.5, ¿no? Yo debería ser mucho más consistente con lo que es la distribución. Entonces, en opción de ventana voy a trabajar con números más grandes para que ustedes vean 60, 60 y aquí a empezar a disminuir. Valores más consistentes. Miren, ya genera la medida de probabilidad. Esta es la distribución 1 y la distribución 2. Recuerden que hay dos distribuciones porque yo coloqué una que tiene como promedio 55 y la otra tiene promedio 58. Igual, la que tiene 55 tiene una desviación de 2.5 y la que tiene promedio 58 tiene una desviación de 4. Él te va a generar las medidas de probabilidad, pero recuerden, dice cola inferior. Entonces, es importante. Y aquí es cola superior. Entonces, si alguien dice, no, yo quiero evaluar entre 50 y 60, ¿sí? Entonces tú mira donde dice 5, bueno, no coloqué 50, voy a colocarla, por cierto. Me faltó opción de ventana, recuerden. Ya tengo 60, voy a colocar 50 abajo. Entonces, uno ya sabe si es cola la inferior, por debajo, a mí me interesa lo que está por debajo de 50, ¿no? .02275. Y me interesa los que están por encima de 60, que esos son los que están .02275, igual que es simétrica, ¿no? Eso significa que si yo sumo estas dos medidas de probabilidad, me da la probabilidad de no cumplimiento, porque los que están por debajo, por eso está cola inferior, los que están por debajo de 50 y los que están por encima de 60. Recuerden que esto que estamos haciendo en esta gráfica no es el mismo problema que presentamos como caso de estudio, ¿no? Aquí fue unos números aleatorios generados por esta gráfica. En cambio, esto concierne, en teoría, concierne sí al caso de estudio. ¿Alguna pregunta, por favor, acerca de esta temática? Entonces, escucho preguntas porque el objetivo del día de hoy ya fue resuelto. Cualquier pregunta, por favor. Puede ser del artículo también. Sí, claro. Bueno, en el artículo usted daba los datos que estaban por ahí, la cafeína, el sodio, el agua. Bien, pero adicionalmente daba una tabla abajo en el paper. Que son las especificaciones. Es correcto, esas especificaciones solo estaban de acuerdo. ¿Ah? Sí, es lo que estamos dando ahora, pero es que usted dio simplemente los de XR, o sea, solo los de localización, porque solo me está dando el límite superior, límite central y el límite inferior, pero de la media. No tengo los de la varianza. No, es que esos no son límites de control. Esos son límites de especificación. No, límite de especificación es diferente al límite de control. Es importante lo que acabas de decir. ¿Por qué? Porque mira el caso de estudio. Mira el límite de control superior de la carta que acabo de hacer, 73.26, y el límite de control inferior del promedio, 38. Estos son límites de control. Y mira lo que te está diciendo el ejercicio. Te dice que tiene unos límites de especificación, no de control, de 60 y de 50. Estos son dos conceptos diferentes. El límite de control concierne a la estabilidad del estadístico. ¿Sí? Son intervalos de confianza que conciernen a la estabilidad del estadístico. Y el límite de especificación
concierne a un valor de diseño del producto. Son cosas diferentes. Tú cuando elaboras un producto, cuando diseñas un producto, colocas las especificaciones. Y después el encargado de evaluar el proceso, de construir el proceso, son condiciones diferentes, ¿no? Él te dice, bueno, yo necesito para cumplir con esas especificaciones, necesito este tipo de maquinaria. Sí. Y en el momento de desarrollar el proceso de manufactura de ese producto, tú esperas que esté dentro de las especificaciones. En este caso, entre 50 y 60. Pero en el desarrollo del proceso hay muchos factores que inciden en ese peso de ese producto. Y lo que te está midiendo la carta de control son las variaciones debido a esos factores, no concerniente a las especificaciones. Entonces, obviamente, la carta de control te mide todas esas variaciones y ella construye unos límites de control basados en esas variaciones. Mira que son dos conceptos totalmente diferentes. Entonces, lo que te estoy dando en el artículo científico son especificaciones, son estos valores de este problema, para poder evaluar el grado de cumplimiento. En este caso, para ser preciso, el porcentaje de cumplimiento del producto. Y un tema diferente son los límites de control. Se concierne ya el proceso a las variaciones causadas por todos los factores que inciden en ese proceso. Mira que estos límites de control, ¿de dónde provienen? Vienen de las variaciones de la maquinaria, vienen de las variaciones del talento humano, vienen de las variaciones de la materia prima, proviene de muchas causas esas variaciones. Y estos valores que tú estás ubicando aquí fueron diseñados previamente, o sea, ni siquiera el proceso estaba construido cuando se diseñó estas especificaciones del producto. Aquí no entraron ningún tipo de variación, simplemente se dijo, mire, yo quiero un producto que cumpla con estas especificaciones porque el cliente me lo exige. Si es clara la diferencia entre límites de especificación y límites de control, mire. De control. La tortica. Sí. O sea que lo expresaríamos, los ¿Sí? límites esos de especificaciones los hacemos como inferencial y ya luego hacemos la construcción de la carta, fase 1 y fase 2. Sí, lo que te quiero decir es, mira el procedimiento que acabamos de hacer con el caso de estudio. Para poder Sí, listo. evaluar qué porcentaje cumple con las especificaciones que tenías que haber construido primero, la carta de control. ¿Sí? Mire los pasos. Primero se construyó la carta de control para hallar los parámetros y con los parámetros fue que se determinó qué porcentaje de cumplimiento tiene el proceso de especificación. O sea, lo primero que tienes que hacer es construir la carta para poner los parámetros. ¿Listo? Sí, o sea, construyo las dos cartas, fase 1, fase 2, saco la media, o sea, saco los estadísticos y a partir de eso saco como lo que tengo y el deber ser y los comparo. Es correcto. Recuerda que fase 1 es quizá la más importante porque en este caso no va a ser fase 2. Recuerda que en el artículo científico yo no le estoy dando observaciones posteriores. O sea, simplemente fase 1. Fase 1 y van a llegar a los parámetros. Y con esos parámetros que vas a calcular la medida de probabilidad de cumplimiento con la especificación. Pero fase 2 no lo vas a hacer. Porque, repito, para poder hacer fase 2 necesitan nueva información. ¿Preguntas, por favor? Guillermo, hace rato tengo una pregunta de ese. ¿Cuándo se hace una carta de control en estas? Se pueden varias parámetros. Necesito ver la calidad de un envase y medimos su altura de cuerpo y el envase se puede hacer una carta de control. Y yo les había dicho, podemos hacer una carta de envase. Y esta misma información que ustedes tienen, la podemos llevar a una carta de control que se llama carta de control multivariante, pero eso lo vamos a ver más adelante. Eso no lo vamos a ver ahora. La carta multivariante la vamos a ver
quizá una de las penúltimos temas, antes de llegar al último tema que es muestreo. ¿Preguntas, por favor? No, por favor. Profesor, a mí me dio en una de los datos que no seguían una distribución normal. Entonces, cuando voy a hacer la carta de control, dígame. Si vas a hacer carta de control de observaciones individuales, Ahí problema. sí se me complicaba. Sí. Sí. Yo la había había tomar hecho por... Claro, tienes que tomar subgrupos para aplicar el teorema del límite central. Pero, si dice y decides, y el grupo decide, no, queremos hacer carta de control de observaciones individuales. Entonces, les sugiero, voy a irme a esta gráfica otra vez. Me voy a ir a esta gráfica otra vez. Les sugiero en la parte donde dice controlar, gráfico de control por variables, básico, aquí hay una carta que se llama mediana y rango. Esas son cartas no paramétricas. Es decir, si los datos no tienen una distribución específica, o sea, no sigue una distribución normal, se aplican cartas de control no paramétricas. La mediana y el rango es una carta de control no paramétrica. Entonces, las cartas de control no paramétricas te permiten, es claro, trabajar con observaciones que de supuesto en realidad no se cumplen. ¿Sí? Miren ¿qué te va a pedir? Hombre, las observaciones, igual que cualquier otro, ¿no? Te va a pedir las observaciones, te va a decir qué tamaño de su grupo es. Pues, pues de uno, necesariamente tienes que decirle uno porque realmente lo que vas a evaluar es la mediana, por ejemplo, del proceso. Si tú le das, le cambias el valor a 2, porque definitivamente tú ves una secuencia, porque hay cartas que a pesar de que tú tomes 2 observaciones, 3 observaciones, su grupo de comportamiento me está indicando que no es normal. Entonces, aquí está la carta de control de la mediana. ¿Listo? Este tipo de carta es cuando no se cumple el criterio de normalidad. La carta de control es de rango. ¿Otra pregunta? Por favor. Preguntas. Luis Guillermo ya sabe que más tarde desarrollamos lo que es carta multivariante, donde se toman, él es claro, ¿no? Si hay el producto no tiene una sola variable, tiene P variables. Entonces, ¿cómo hago yo para hacer una carta donde estén las P variables? Esa carta multivariante. Me dice que el límite inferior de variabilidad siempre será en Schuhart, siempre será 0, pero a medida que aumenta el tamaño de su grupo, tendrá su propio valor. O sea, ya dará valores positivos. Recuerda que la medida de variabilidad son valores positivos, ¿no? Desde 0 hasta infinito. Pero para valores de tamaño de subgrupo pequeños, 2, 3, 4, 5, el límite de control inferior es 0. Pero a medida que aumentas el tamaño del subgrupo, ya tendrá un valor positivo. El límite de control inferior. Control en línea, para Brandon, recuerden que control en línea son los nuevos datos. Es lo de la fase 2. La fase 2 también le llaman control en línea o datos para control, porque significa que vas a hacer una evaluación si el proceso está fuera o bajo control. Eso se hace en fase 2 y se llama control en línea porque se asume que son datos recientes, ¿no? Es como si ustedes tuviesen los parámetros de hace 6 meses de información, ya tienen los parámetros y de repente hoy llegan a las 8 de la mañana a la empresa, hoy llegaron a las 8 de la mañana a la empresa y empiezan a tomar datos. Obviamente al tomar datos, ustedes dicen, bueno, ¿con qué voy a compararlo con los parámetros? Pero estás en ese momento tomando información, por eso se llama en línea, porque son los datos presentes.
basado en los parámetros que se obtuvieron en fase 1, que son los pasados, que son los históricos, por eso se llaman límites históricos de la fase 1. Límites históricos, ustedes cuando escuchen la palabra límites históricos ya se sabe que es y concierne a lo que es fase 1. Y el control en línea son la información que es presente, la actual. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Bueno, chicos. Profe, yo tengo una pregunta. Claro, coménteme. Bueno, esto es más cuestión de aspecto físico del artículo. El artículo debería llevar una tabla de los datos que usted proporcionó, los que vamos a utilizar. Sí, de los datos, es exactamente como está ahí, sí. Sí. Lo que no debe ir son, ¿cómo es? La resolución de ecuaciones, por ejemplo. Si alguien va a hacer límites de control, entonces no, eso lo pueden colocar como anexo, pero el cuerpo como tal no. Por ejemplo, que el límite de control dé como resultado, voy a irme a la que el límite de control dé como resultado 3404. Yo no voy a colocar lo que yo estoy colocando aquí en la presentación. En el cuerpo del artículo no va estos cálculos. En el cuerpo del artículo está en el marco teórico, ustedes deben decir, esta fórmula es la número 4. Y dice, basada en la ecuación número 4, el resultado del límite de control superior es 34.04. ¿Sí es claro? O sea, miren que uno parte de la buena fe de que se hizo bien el cálculo, basado en esa ecuación que tienen en la parte superior en el marco teórico. El marco teórico, ustedes colocan esta ecuación, por decir cualquier cosa, y en el resultado ustedes referencian esa ecuación y dicen, basado en la ecuación número 4, el límite de control superior es 34.04 y el límite de control inferior es 0. ¿Sí, claro? ¿De dónde salió ese 3.04? Ustedes lo pueden colocar como un anexo. Anexo, cálculos matemáticos del artículo científico, por decir algo. Y sí pueden, obviamente, realizar todo lo concerniente a la parte matemática. Pero el artículo como tal, el cuerpo del artículo no lleva esos cálculos matemáticos. ¿Preguntas, por favor? ¿Más preguntas? Profe, ¿para cuándo es la entrega del artículo? Ya yo hoy, esta tarde, establezco la fecha, porque se asume que ya se tiene ya desarrollado la temática que pueden ustedes presentar en el artículo científico, porque lo importante era evaluar, por ejemplo, cartas de control de observaciones individuales para que ustedes tengan todas las cartas concernientes de Chujar, porque lo que hemos desarrollado son las cartas Chujar. Entonces, la temática que viene ya son las cartas EUMA. Miren que se tiene otro tipo de carta. Inicialmente mi idea era que hicieran comparación de las cartas Chujar con EUMA, pero ya hay suficiente temática para desarrollar el artículo científico. ¿Preguntas, por favor? ¿Qué extensión debe tener como tal el paper? No, el artículo científico no se tiene una extensión establecida. Eso depende de qué herramientas vas a utilizar. Por ejemplo, si alguien, un grupo dice, bueno, yo no quiero utilizar carta de control de observaciones individuales, quiero utilizar la carta XR y comparar con la carta XS, por ejemplo, si el objetivo del artículo es ese, porque es que el objetivo lo establecen ustedes. El objetivo del artículo, si ustedes dicen comparación de cartas de control de Chujar en un caso de estudio, entonces ustedes pueden hacer la comparación. Pero alguien de pronto dice, no, a mí me interesa hacer la comparación, a mí me interesa es evaluación de diferencia de las factorías en cuanto a monitoreo de sus características de calidad. Recuerden que hay dos factorías, ¿no? Entonces, ese es otro tipo, otra forma de establecer el artículo científico. En otras palabras, ustedes tienen libre albedrío de evaluar cuáles son los objetivos del artículo científico, pero la idea central es utilizar las herramientas del control estadístico de procesos para dicha evaluación, ¿no? Esa es la idea central del artículo científico. ¿Preguntas, por favor?
Profe, el artículo de nosotros trata de comparar las dos factorías. En el caso de nosotros, utilizamos la t-de-Student, que es para la diferencia de media. Entonces, comprobamos primero la igualdad, hicimos la razón de varianza con f de Fisher para comprobar si son iguales y así aplicar la t-de-Student. Entonces, si eso es válido. Sí, ustedes pueden, obviamente, utilizando prueba de hipótesis, claro que sí. Claro, Pero sí. también es claro que no solamente ustedes van a hacer una comparación de la factoría mediante prueba de hipótesis, porque esa sería una herramienta inferencial. Tienen que utilizar una herramienta de control, que es las cartas de control. Que además de eso, deberían ustedes aplicar cartas de control. No, Porque la obviamente idea es, vamos a aplicar. sí, porque la idea no solamente porque es muy buena la idea de hacer la comparación, pero también es concerniente a mirar cómo es el comportamiento de cada factoría en cuanto a las variables que están trabajando. Ok. Yo tuve ese mismo inconveniente que el compañero y por eso le pregunté también de la extensión, porque yo hago análisis de la variable, de cada una de las variables por histograma de frecuencia, luego aplico pruebas de normalidad, intervalos de confianza, comparación de media, y si adicionalmente a eso hago la tabla de control fase 1 para luego hacer el porcentaje de no cumplimiento, no se ve muy cargado el artículo. No, porque es que la idea central del artículo es que usted le saque provecho de todas las herramientas. Mira que el compañero acaba de decir, mira, apliqué prueba de hipótesis. Bueno, alguien de pronto un grupo no lo hace y simplemente hace la comparación con cartas de control. Pero entre mayor cantidad de herramientas utilicen, le sacan más provecho al artículo. Por eso es que no hay limitación en cuanto al número de hojas. La idea central, chicos, es que ustedes se preparen en forma eficiente en cuanto a todas las herramientas que pueden utilizar para poder hacer evaluaciones en un proceso ya real. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Omar me dice cuándo se entrega el artículo. Yo hoy, repito, voy a ubicar la fecha, ¿no? Yo obviamente le voy a dar un tiempo prudencial, pero ya se tiene toda la temática, que son toda la parte inferencial y todas las cartas de Shuhar que desarrollamos. Miren, todas las cartas se llaman cartas Shuhar, ¿no? Para que ustedes recuerden eso. XR, XS, XS cuadrado, observaciones individuales, cartas Shuhar. Y pueden utilizar las cartas no paramétricas. Si alguien de pronto necesita. Es más, ahí en la presentación debe estar la teoría de la parte no paramétrica. Si no está, yo se las envío sin ningún problema. Si hay otra pregunta, por favor, para ya terminar esta sección del módulo. Profe, para la primera fase, en el caso de que nos toque depurar, se recalcula con el número n que da, o sea, que excluyendo a los que depuramos, y se hace el mismo procedimiento y se vuelve a hacer la carta. Es correcto, ese es el objetivo de la fase 1. Exactamente. Okay. Si tú tienes 25 datos y de repente salen 2, ya tienes 23 y vuelve y hace la depuración, y cuando encuentres la estabilidad, ya inmediatamente te detienes y ya dices, ya puedo estimar los parámetros. Obviamente, con el concepto de que si tú dices que ese punto es un punto cuyo comportamiento se debe a causas no aleatorio, implicaría en la realidad implicaría que tú debes saber la causa que generó ese comportamiento, ¿no? Porque uno no puede depurar por depurar, sino uno depura cuando encuentre la causa. Lamentablemente, si yo no encuentro la causa de esa observación que tiene una señal de alarma, yo no puedo eliminar ese punto. Pero vamos a asumir eso, ¿no? Que habrá una causa asignable que está generando esa señal de alarma. ¿Listo? Listo.
Bueno, chicos, entonces nos vemos el día lunes, ¿no? El día lunes sería la próxima clase. A las 12:30, ¿no? El día lunes a las 12:30. Posiblemente el artículo científico quede para el próximo miércoles, o sea, ya tienen 8 días más para la entrega. Recuerden que hay que entregarse, no, hay que entregarlos al SIGDIC. Entonces yo vuelvo y coloco la fecha de la nueva entrega. Y la idea, repito, central es que le saquen el mayor provecho al artículo científico en cuanto a las herramientas que vayan a utilizar. Entonces, no siendo más, gracias por la presencia y cuídense mucho. Nos vemos el día lunes.